Hola, bienvenidos a otro episodio de Sanar es Chido. Estamos hoy por acá, Elisa Tavares y Magda González, que ya nos han visto por acá. Hoy vamos a hablar de un tema desde la perspectiva sobre todo de Magda, que trabaja muchísimo el tema en terapia, que es el abuso sexual infantil, pero justo abordarlo también desde la psicoeducación para padres, desde lo que tenemos que saber como adultos para hacer un lugar más seguro para los niños. Bueno, Magda, a mí me gustaría empezar justo por definir, ¿no? ¿Qué es el abuso sexual infantil? Que también le podemos llamar así durante el capítulo para no extenderlo tanto. Por sus siglas, ¿no? Que es un tema que pues, se puede evitar en muchos espacios, pero que es importante hablarlo. Sí. Entonces, ¿qué es? Bueno, el abuso sexual infantil es cualquier conducta de contenido sexual contra un niño, ¿no? Contra un menor de edad. El abuso sexual tiene diferencias desde la parte legal, tiene diferentes agravantes, ¿no? Y muchas veces se confunde lo que es abuso sexual con violación. No son lo mismo. Abuso sexual es, digamos, como todo el espectro de las conductas sexuales agresivas y violación. Que pueden ser, por ejemplo, que un niño esté expuesto a contenido sexual, por ejemplo. Sí, puede ser desde mirar pornografía o mirar a alguien teniendo sexo hasta una violación como tal o estupro, ¿no? Estupro se refiere a cuando una persona manipula, seduce a una persona menor de edad para conseguir tener coito. Entonces es muy amplio y el abuso sexual se refiere justo a ese espectro tan amplio y la violación se refiere a una conducta sexual, una agresión sexual que es con violencia y generalmente conlleva actos sexuales que involucran la boca, genitales y ano, ¿no? Puede ser a través de un órgano o a través de algún objeto. ¿Esta diferenciación, dices, también tiene que ver con la parte legal? Sí, también tiene que ver con la parte legal. Se maneja como agravantes, ¿no? Que de pronto a mí me hace un poco de ruido pensar que la violación es con violencia, como si lo otro no tuviera violencia, pero se refiere también a algo más explícito, ¿no? Sí, bueno, en la parte legal se refieren a violencia cuando hay violencia física, ¿no? Violencia psicológica, que bueno, en casi cualquier conducta sexual agresiva, pues hay violencia psicológica. Y bueno, hablábamos un poco de dar esta información para padres y en general, pero primero desde tu perspectiva como terapeuta, ¿qué es lo que se puede observar en un niño que nos pueda dar alerta de tal vez esto podría estar pasando? Bueno, va a depender mucho de la edad de los niños y niñas. Por ejemplo, en niños muy pequeños que a lo mejor todavía no tienen lenguaje muy desarrollado, se ven conductas en el sueño, se manifiestan signos de ansiedad como insomnio, ¿no? Angustia, el llanto fácil cuando se separa de mamá, regresiones en los hitos de desarrollo. Por ejemplo, si ya empezaba a hablar, de repente ya no habla, o regresiones en el control de esfínteres, ese tipo de conductas. Ya más grandes en etapa, por ejemplo, escolar, puede haber conductas con contenido sexual en el juego, cuando están jugando con otros niños. Puede haber también falta de control de esfínteres, ¿no? Puede haber también ese tipo de regresiones, insomnios, hiperactividad, que es algo también muy común cuando hay así. Los niños empiezan a tener como esta hiperactivación del sistema nervioso, entonces empiezan a estar como muy activos, ¿no? Y no se relaciona muchas veces con eso porque los papás pues no saben, ¿no? Incluso algunos médicos y psicólogos que no tienen mucho conocimiento de esto pues no lo asocian y muchas veces sí tiene que ver. Eso serían en esas edades. Y ya más adelante pues es un trauma que va a generar trastornos a lo largo de la vida, ¿no? O por muchos años en la vida, si no se trabaja y no se resuelve. Yo tengo también mi perspectiva, pero desde la tuya, ¿por qué no hablamos de estos temas? ¿Por qué nos cuesta hablar tanto como sociedad, familiarmente? Primero porque hay muchas barreras estructurales, ¿no? Que impiden que esto se abra a la luz, ¿no? La mayoría de los abusos
ocurren dentro de casa, ¿no? En la familia, con los vínculos más cercanos. Entonces, esto pues todavía hace la situación mucho más compleja porque es un tema en el que la familia se conflictúa, ¿no? Uh-huh. Se conflictúa, no quieren denunciar, no lo pueden creer o sí lo creen, pero se aguantan. Además traemos como toda esta violencia transgeneracional que pues no nos permite como mirar nuestras propias violencias, ¿no? Y trabajarlas y salir adelante y sanarlas y después pues poder hacer cosas diferentes cuando miramos un evento así en la familia, ¿no? Uh-huh. Entonces es un tema muy complejo. Además, aunado a esto, pues también en México, por ejemplo, sabemos que muchas veces no es que las leyes no nos ayuden, ¿no? Sino la corrupción que hay, uh-huh, en realidad no nos ayuda. Sí, puede estar escrito muy bonito en la ley, claro, pero ya cuando uno se acerca realmente a los MP y ve cómo funcionan las cosas. Sí, realmente hay muchísima corrupción. A mí me han tocado, por ejemplo, casos de niños que he acompañado en sus procesos y llevan años desgastándose en los juicios legales y pues no hay avance, ¿no? Les esconden las carpetas, se venden los MP, se venden los jueces, ¿no? Situaciones así. Pero bueno, hoy no vamos a hablar tanto de lo legal, ¿no? Sino de la parte psicológica, corporal. Y pues bueno, esas son, diría yo, como las barreras más importantes que nos impiden como hablar de esto. Sin embargo, estaba leyendo que en el 2023, el año pasado, la mayoría de los delitos que se denuncian tienen que ver con abuso sexual, ¿no? O sea, estamos hablando del casi 60%. O sea que se está denunciando un poco más. Se está denunciando mucho más. Eso habla de que se está denunciando mucho más. Quisiéramos saber que pues se denuncia el 100%, el 90%, pero pues no es así. Entonces, justo te lo preguntaba también desde esta perspectiva social, porque empezamos hablando desde el niño, ¿no? Y cuáles son las posibilidades o cómo se manifiesta, y seguía o iba a preguntarte qué puede o no hacer la familia, pero justo me parecía importante ponerle este marco sociocultural, uh-huh, porque como dices, transgeneracionalmente traemos muchas cargas de violencia y sobre todo esto de cómo reaccionamos a las violencias, que muchas veces es desde el silencio, desde la negación, desde uh-huh, mejor no quiero saber. O la naturalización, ¿no? Uh-huh. Entonces, es parte de la vida. Claro, uh-huh, y así es, y uh-huh, ya no hay de otra manera. Y entonces me parece importante poner este marco antes de hablar de qué podemos hacer o cómo podemos reaccionar como familias, porque yo también, yo trabajo con adultas, pero pues veo justo, a mí me toca ver, a ti también porque también trabajas con adultas, pero digamos a mí me toca ver más la consecuencia ya en la adultez, ¿no? Uh-huh. Y siempre está este tema de cómo reaccionó la familia y eso se convierte pues en un trauma añadido al trauma de la violencia o de la violación, o dependiendo de la situación. Uh-huh. Al menos lo que yo he visto en consultorio es que son realmente muy pocos los casos, sí me han tocado también, pero son pocos los casos donde aparece una familia amorosa, contenedora, que apoya en el caso, que sí hay y que bueno, ojalá cada vez haya más, sí, pero creo que se vuelve un doble trauma de pronto, ¿no? El hecho de pues la violencia como tal recibida con el abuso y después también pues esta reacción familiar que puede ser lo opuesta a lo que es contención, amor, y puede vivirse justo más desde ahí, ¿no? Desde la negación, desde el rechazo, uh-huh, y eso se añade también a las consecuencias, ¿no? Sí, de hecho, los abusos sexuales que obviamente todos generan un trauma a cierto nivel, pero los traumas más complejos se generan en la familia, ¿no? O sea, el abuso sexual que se vive en la familia genera un trauma mucho más grave. Obviamente, pues, por esta razón de pertenecer a la familia, por tener al perpetrador dentro del seno familiar, ¿no? Y pues se agrava, obviamente, evidentemente, con todas estas reacciones, a veces que la familia, pues, no favorece, ¿no? Sí. Claro, y además aparece este tema de
pues las confusiones, ¿no? Entre que, o sea, un perpetrador puede ser también un vínculo que en algunos aspectos genera confianza o amistad y entonces hay mucha confusión internamente. Sí, genera mucha confusión y eso es algo bien importante porque en los juzgados, por ejemplo, cuando entrevistan a los menores, hoy ya la ley protege la integridad de los menores y no hace careos, ¿no? Hace que el niño declare todo lo que vivió en ese abuso, o hace preguntas sin el perpetrador. Pero los niños y los adolescentes, y hasta a veces los adultos, pueden llegar a negar que sucedió por esa confusión justamente, ¿no? Es una disociación cognitiva, ¿no? O sea, es esta necesidad de creer que la persona que cometió ese abuso pues es buena, ¿no? Porque y que además puede generar también mucha culpa, ¿no? De si yo lo quiero culpa. Y ¿Cómo voy a decir que me hizo algo malo, no? Y le puede pasar algo malo. Claro, entonces es muy complejo, por eso es tan importante que la familia pues sepa cómo manejar estas situaciones y sepa qué hacer, ¿no? Y además se acerquen a buscar quién les diga qué hacer, ¿no? Correctamente, porque recibir una noticia como estas, pues no es fácil de sobrellevar, no es fácil de manejar para nadie, ¿no? Incluso si tú ya pasaste por situaciones así, incluso puede ser peor, ¿no? Si tú como mamá o papá viviste violencia sexual en tu infancia, pues si tu hijo te dice que también le ocurrió, puede ser, dependiendo de cómo lo hayas trabajado, puede ser más grave o menos grave, ¿no? Entonces, siempre, por eso recomiendo, acérquense con especialistas, ¿no? Habemos especialistas que sabemos abordar los temas de abuso sexual, que tenemos información adecuada, que tenemos métodos adecuados para poder darles la atención correcta y adecuada en el momento que lo necesiten. Ahora, ya poniendo este marco de que es más complejo, es transgeneracional y etcétera, pero desde este marco también podemos mirar qué puede o debería o no hacer la familia cuando ya hay un caso donde pues confirmamos que sí hubo abuso sexual infantil. Bueno, es muy variable dependiendo de la gravedad del abuso, ¿no? Sin embargo, bueno, podemos englobarlo como en algunas pautas que van a ayudar a que el menor se sienta seguro y contenido. Lo primero, pues, es creerle al 100%. Eso es como la básica, o sea, ¿no? Un niño, una niña no puede inventar una situación así, ¿sí? No puede, ¿por qué? Porque son experiencias que como niños no han vivido a menos que alguien haya abusado de ellos. Porque además no tienen información para saber cómo decirlo, cómo manifestarlo, o sea, es una información totalmente fuera de lo normal en la conducta de los niños, sobre todo en etapa preescolar y en etapa escolar. Después ya en secundaria y preparatoria, digamos que bueno, pues ya tienen información de contenido sexual, etcétera. Sin embargo, también hay que creerles, ¿no? O sea, porque de repente he escuchado maestros, papás, ¿no? Que dicen, pero pues es que ella le coqueteaba, ¿no? Y, o sea, hay mucha ignorancia al respecto. Sí, y aquí hablamos de lo transgeneracional y de la negación y, sí. Y entonces, ahí aparecen estos discursos. Toda esta parte cultural también de que, pues bueno, no vamos muy lejos, ¿no? Hace unos años en México estaba bien visto que un hombre de 40 saliera con una chica de 16 o 17, ¿no? Entonces, pues eso... Hoy sabemos que no es correcto, que es un delito, ¿no? Que se puede denunciar y que puede ir a la cárcel el fulano. O la fulana, ¿no? Porque también sucede. Sí. Pero sigue habiendo ignorancia al respecto de esto, ¿no? Entonces es importante que primero, ante todo, le crean. Si es menor de edad, incluso si no es menor de edad, créele a la víctima. Si está diciendo de entrada, créele. ¿Sale? La segunda es alejar
al perpetrador, o sea, lo más posible, ¿no? Esto es complejo porque muchas veces el perpetrador es el papá, el hermano, abuelo, el tío, el el hermano, abuelo. la mamá. Tuve un caso de una abuela, ¿no? Una abuela que era la que estaba abusando del niño. Entonces se vuelve muy complejo porque involucra ahí temas pues de dependencia económica, de dependencia emocional, pues de muchos temas que involucran los vínculos, ¿no? Entonces por eso es que se vuelve traumático. Porque Sí. de pronto en una situación de abuso, la mamá o el papá se entera que está sucediendo y alguien, ya sea mamá o papá, no está de acuerdo en que dejen la casa, no está de acuerdo en que al perpetrador se le corra de la casa, ¿no? Y se vuelve un conflicto. Entonces, por eso es que es complejo. Sin embargo, pues así, tal cual, las recomendaciones serían créele y aleja al niño del perpetrador. Justo pensaba en esto de la complejidad, sobre todo porque la mayoría de los casos son intrafamiliares y porque puede haber muchas visiones familiares, ¿no? Y además de papá y mamá o la familia nuclear, digamos, pues si el perpetrador está dentro del sistema familiar, pues también va a haber, si el caso está expuesto, opiniones de la tía de tal, y justo puede haber una variedad de perspectivas y pues perspectivas también que vengan desde estos lugares pues más del trauma o más insanos, ¿no? De ay, Sí. pues quién sabe, ay, porque pues a cada quien le va a mover diferente, ¿no? Claro. El hecho de tener esta información. Sí, se vuelve a veces un debate ahí que nadie gana y que sobre todo pues el que pierde es el que la persona víctima, ¿no? Y entonces yo diría, mamá, papá, si tú sabes que tu hijo o hija está sufriendo de algún abuso o ha vivido algún abuso de este tipo, ponlo a salvo. Es tu responsabilidad, o sea, no tienes ni que preguntarle a tu papá, a tu mamá, ni a tu hermano, ni a nadie. Pon a salvo a tu hijo. Otra recomendación sería, pues, acudir con un especialista que pueda ayudar en este proceso, ya sea que se decida que sea también legal o únicamente terapéutico, ¿no? Dependiendo de las secuelas y las consecuencias que pueda traer. Y desde los procesos, Magda, que tú has llevado, sé que puede ser muy variable, pero de manera general, ¿de qué consecuencias podemos hablar en los niños en términos emocionales, físicos, de sus vínculos? ¿Cómo se manifiesta esto, pues sí, ya posterior a un evento? Bueno, también es muy variado. Hay desde los niños que llegan en su familia, hay tal nivel de naturalización de esas violencias que lo viven como algo prácticamente normal. Llegan a terapia y dicen, ah, sí, es que mi papá sí me quiere, ¿no? Mi papá me quiere más que a mi mamá, cosas así, ¿no? Pero bueno, en la terapia nos ocupamos justamente de ir trabajando en conjunto con los papás para que estas situaciones vayan tomando el lugar que deberían de tener, ¿no? Sin embargo, pues a veces en los sistemas no se nos permite entrar más allá. Consecuencias en el ámbito emocional, por ejemplo, pues hay una desregulación completa de las emociones. O sea, estamos hablando de que son niños que van a tener rabietas, ¿no? Que están muy, muy enojados todo el tiempo, que se vuelven agresivos, muchas veces hiperactivos, hay una baja en su rendimiento académico total. Regresiones como las que les decía, ¿no? De pronto hay retraso en el lenguaje, retraso en el control de esfínteres, actitudes infantiloides, ¿no? O sea, muchas cosas que nos hablan de que el niño está teniendo una regresión, un retroceso en su desarrollo. Y bueno, a largo plazo, las consecuencias pues pueden ser desde un trastorno de ansiedad, ¿no? Trastorno de estrés postraumático, trastorno de depresión, hasta autolesiones, intentos suicidas. Es muy, muy variado dependiendo también del nivel de violencia y del nivel de naturalización que la familia haya tenido en este evento. ¿Y cómo acompañar esos procesos en terapia? Pues es un proceso muy complejo
y que requiere de atención durante periodos muy largos, ¿no? O sea, a mí me ha tocado atender a niños de 3, 4 años que han vivido abuso sexual y he ido acompañándoles en diferentes etapas de su desarrollo. La idea de acompañarles, una es que se sientan contenidos, que se sientan arropados, que sepan que hay una figura que puede escucharles y creerles. Segundo es que vayan ellos resignificando la experiencia y darles herramientas también para que puedan defenderse, ¿no? Para que puedan defenderse y para que puedan hablar de lo que sucedió. Al inicio es contención, herramientas para sobrellevar las emociones que están desbordadas, la angustia, y también en muchos casos se requiere medicación, porque la angustia es tan grande que pues sí necesitamos muchas veces canalizarlos con un psiquiatra que nos ayude en esa parte. Hace rato hablabas de las diferencias que hay según las edades, ¿no? En la forma en que se manifiestan las consecuencias. Y pensaba justo en cómo en la terapia esta contención o que ubiquen una figura segura, etcétera, también puede variar dependiendo de las edades, ¿no? Entonces, justo digo de manera general que ¿cómo podríamos explicarle a la audiencia cómo funciona la terapia infantil? Porque creo que como adultos a veces pues ya creemos que el mundo del adulto así es y así es el mundo y dejamos de pensar que hay otros lenguajes, ¿no? Que tienen que ver con este desarrollo. Siempre cuando hacemos intervención en ASI, es importante enmarcar que necesitamos hacer una intervención multidisciplinaria, porque estamos hablando de muchos aspectos que involucran el trauma, ¿no? Desde la parte biológica, física, que ahí entraría el médico, ¿no? Un médico legista, de preferencia, que pueda dar un dictamen acerca de lo que está observando, por si hubiera un proceso legal. Segundo, un trabajador social que pudiera como orientar a la familia, en este caso, de qué hacer, cómo llevar ese proceso, y la parte psicológica, y bueno, también la parte psiquiátrica, que serían la parte, ambas conforman la parte terapéutica. Es importante que cuando se trata de niños, acudamos con un terapeuta especialista en terapia infantil. No cualquier psicólogo tiene ni las habilidades ni la preparación para trabajar con niños. Entonces, y tampoco para trabajar con estos temas, ¿no? Puede haber terapeutas infantiles que no trabajan abuso sexual. Entonces, es muy importante que el psicólogo o el terapeuta que vaya a trabajar con los niños tenga esta formación, ¿no? Y bueno, en terapia infantil pues hacemos mucho juego, ¿no? Tratamos como de hacer el proceso mucho más lúdico, mucho más orgánico también, ¿no? No forzamos, no hacemos preguntas directas, ¿no? No hay tanta confrontación. O sea, el proceso es como muy, muy orgánico y los niños solitos van tomando esta confianza y creando esta relación con quien ellos sienten de verdad confianza, ¿no? Pues una recomendación a lo mejor sería, si ves que tu niño o niña no se sintió cómodo en la primera sesión con ese terapeuta, no regreses. O sea, no vayas ya. ¿Por qué? Porque de entrada puede ser que algún rasgo del terapeuta le esté recordando al perpetrador, puede ser que su voz, o sea, cualquier cosa, ¿no? Sí, a lo mejor ni siquiera tiene que ver con la poca pericia, práctica, ¿no? O del terapeuta, sino con otro aspecto, pero puede ser retraumatizante, ¿no? Claro. Entonces, pues no, y tampoco habría que forzar, ¿no? El niño tiene que sentirse seguro. Entonces, en terapia infantil también ayudamos mucho a que los niños se sientan cómodos, permitiéndoles que si mamá, papá no quieren salir del consultorio, está bien. Poco a poco la confianza que ellos van tomando, pues a veces ellos solitos ya dicen, ¿no? Ya quiero que mi mamá... espérame afuera, mamá, ¿no? Yo paso solito. Entonces así vamos formando esa relación terapéutica. Diferente que con los adultos, ¿no? Tú ya como adulto, pues vas y ya tú sabes si te gustó la atención que te dio tu terapeuta o no, ¿no? Entonces, pues sí es importante esto que mencionas porque muchas veces vivimos en un mundo como muy adultocentrista, ¿no? Donde, pues yo ya busqué la opción y ya tienes que ir, ¿no? Y colabora. O no se ve, no preguntamos, ¿no?
¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó? ¿Quieres venir? ¿Quieres regresar? ¿No? Yo, por ejemplo, en la primera sesión, sea de sobre ASI o no, siempre en la primera sesión les pregunto a los niños, ¿no? ¿Te gustó la sesión? ¿Quieres venir? ¿Quieres regresar? ¿No? Y ya ellos me dicen. Entonces tenemos que ser muy respetuosos de esa parte. Claro. Pensaba también ahorita, Magda, en la prevención, ¿no? Empezamos hablando un poco ya cuando el caso ya está y hay una confirmación y qué pasa y las consecuencias y la familia, pero también pienso que es un tema donde podemos hacer mucha prevención y donde también pues hay otras instituciones que tienen que ver o que están implicadas, o pienso en las escuelas o en los diferentes lugares donde los niños habitan, y pienso también en docentes o en diferentes figuras que pueden tener también mucho miedo a hablar de estos temas. En lo que tú has visto, ¿hay algún papel que puede tomar la escuela? Es un tema totalmente familiar, y si las escuelas pueden también tomar un papel, ¿de qué manera? Pues no es un tema totalmente familiar, porque somos personas y el tema tendría que abrirse donde haya personas, ¿no? Donde haya niños, como bien dijiste. Entonces, claro que las escuelas tendrían que hacer una labor ahí, y creo que se está haciendo porque se ha abierto mucho la temática, ¿no? Didáctica para poder hablar de estos temas en clase. Antes, pues no se hablaba ni en la familia, menos en la escuela, ¿no? Pero sí se puede hacer prevención. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos preparar a nuestros niños para quizá no defenderse, o algunas veces sí, porque sabemos que obviamente en una situación, en una relación de poder, pues el niño no siempre tiene las herramientas para defenderse. Sí, y está, ¿no?, en una situación de vulnerabilidad, claro, ¿no? Pero sí para hablarlo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no siempre el abuso sexual infantil ocurre de un momento a otro. Eso es más común en los abusos que ocurren fuera de la familia. Dentro de la familia suele ocurrir a partir de, o sea, empieza con algún tocamiento, con alguna conducta, y va aumentando, va avanzando. Y eso es muy grave, porque entonces se genera lo que hoy conocemos como un trauma relacional complejo, ¿no? Uh-huh. Que es un trauma que es como a cuentagotas, ¿no? Uh-huh. Se va generando porque es un evento tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, ¿no? Porque además no solo es el evento físico en sí, sino hablábamos de que si se trata de un familiar, por ejemplo, pues es afectar tus vínculos, el tema de la confianza, normalmente hay manipulación, entonces no solo es el evento físico, sino todo lo que está alrededor, la violencia psicológica. Incluso el vulnerar la seguridad que el niño siente en su casa, ¿no? Entonces sí podemos prevenir. Algunas de las cosas que podemos hacer para prevenir, por ejemplo, en casa, es, pues suena feo, pero no confíes en nadie. O sea, uh-huh. Si tú no prestas, yo les digo a mis pacientes, uh-huh. Si tú no prestas tu coche a cualquiera, uh-huh. ¿Por qué vas a dejar a tu hijo con cualquiera? Y a veces, perdón si sueno juzgona, pero hay papás que dejan a sus hijos con cualquiera, uh-huh. Y no prestan su coche, ¿no? Sí, está para pensarte. Como dices, suena juzgón, pero al mismo tiempo también es como... También pienso en la cultura mexicana, ¿no? Muy de, ay, todos somos amigos, sí, y todos familia, nos llevamos bien, y la familia, ajá. No es buena onda. Es como, tú no sabes, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. No sabes, eso no se ve, o sea, de pronto ingenuamente pensamos que las personas que llegan a cometer un abuso sexual tendrían que tener en el rostro un letrero que diga soy abusador. Sí, o que tienen cara, ajá, de monstruos, o que son, ajá, muy antipáticos, ajá, y normalmente es justo lo contrario. O que son violentos, y no siempre son violentos. Claro, a veces, ¿no?, es más una cuestión, o sea, son violentos en cuestión manipulatoria, pero no, como dices, eso no se ve, ¿no? Se ve. Y justo, uh-huh, desde ahí muchas veces estos discursos que invalidan a la víctima, muchas veces se agarran de ahí, ¿no? Es que es una persona tan honorable, es que yo lo conocí, a mí nunca me hizo nada, es que se ve tan agradable, es que es tan carismático,
como dices, creo que una parte de la prevención es derribar el mito de que un abusador sexual se ve de una manera, ¿no? Sí. Sí, porque puede ser la persona más socialmente querida, ¿no? O sea, que en su comunidad lo ven como un bienhechor y es filántropo y lo que sea. Sí, sí. Pero puede ser un abusador sexual. Entonces, no confíes en nadie, no dejes a tus hijos con nadie, ¿no? O sea, tu mamá y tu papá tienes que cuidar a tus hijos. Y bueno, aquí es un tema que pues a lo mejor también les va a sonar a muchos como exagerado, pero no confíes ni en tu pareja. Si tú comienzas a observar alguna conducta rara en tu niño, como las que ya hablamos, o empiezas a observar alguna conducta rara que te parece anormal, fuera de lugar, entre la relación de tu pareja y tu bebé, o tu hijo o hija, hazle caso a tu intuición. Escucha tu intuición. Esa sería una manera de prevenir. Y la otra sería dar educación sexual a los niños, desde que están muy chiquititos, ¿no? Que es un tema también en donde hay muchas personas que lo ven desde no lo lugares ven incluso religiosos. Sí, y que desafortunadamente sí. Pero bueno, ¿de qué sirve darles educación sexual a los niños? Una, sirve para que ellos sepan cómo se llama su cuerpo. Por ahí leí una publicación en alguna red social que decía que una niña decía, es que mi tío me dice que chupe su galleta o me chupa la galleta, algo así, ¿no? Me lame la galleta. Entonces la mamá le daba risa, ¿no? Y entonces ya cuando investigó, o sea, se dio cuenta de lo que estaba pasando, pues era un lenguaje sexual, ¿no? Los niños pues se pueden prestar a muchas situaciones por no saber qué está pasando, qué sí pueden permitir, qué no, y cuál es el lenguaje correcto, ¿no? Entonces, hablarle de los nombres de su cuerpo es sano y es saludable y es preventivo. Otra es hacer que tu hijo no sea obediente. O sea, eso es una cosa que traemos también transgeneracional, de que los niños tendrían que obedecer sí o sí todo el tiempo. Claro, y que además muchas veces se perpetúa desde mamá, papá. Justo en una última sesión psicodramática aparecía este personaje del mamá o la papá que dicen, así es porque soy tu mamá, ¿no? Porque lo digo yo, porque lo digo yo. Así. Claro, y entonces estamos generando ahí justo eso, ¿no? Esta oda a la obediencia o esta idea de que el pensamiento crítico o revelarme algo o que no me guste algo no es bueno, no es lo adecuado, no me hace buen hijo. Y entonces si desde casa decimos, así es y te jodes porque soy tu papá, pues qué herramientas estamos dando para que un niño diga, pues este adulto, tal vez algo de lo que este adulto hace no está bien, ¿no? Si ese niño ya tiene internalizado, pero es adulto y sí, pues mejor. Y es que el respeto a los adultos, ¿no? O sea, que también, ¿no? Es que tienes que respetar a los adultos. Entonces se hace esta secuencia cognitiva de, ok, es que si yo no le obedezco, le estoy faltando al respeto y entonces genera culpa. Entonces, ¿cómo le voy a decir a mi mamá que mi tío me dijo que hiciera tal cosa, pero yo no quise? ¿No? Sí, pero sí se supone que hay que obedecer a los adultos. Sí, se supone que es un adulto que yo tengo que respetar y obedecer. Y a mí eso me parece muy importante recalcarlo, porque yo muchas veces cuando veo noticias en redes sociales sobre estos temas y que hay personas que tuvieron abuso sexual infantil y que lo hablan desde ya como adultos, hay muchos comentarios de personas que dicen, ¿por qué no dijo antes? O tal, sí. ¿Y por qué esto? Que eso revictimiza. Ajá. Y yo digo, bueno, o sea, justo es esta ignorancia y este no entendimiento de la complejidad del conflicto interno que se le puede generar a un niño para hablar, ¿no? O sea, un niño no necesariamente, o sea, no hay un entendimiento complejo de lo que implica la sexualidad como tal, hay un entendimiento desde otro lugar y pues desde ahí no puede no significarse en el momento, ¿no? Sí, sí puede no significar o tener diferentes significados que no sabemos, ¿no?
hasta que el niño puede hablarlo y sobre todo con alguien que sepa qué está haciendo, ¿no? En terapia. Volviendo al tema de la prevención. Otra cosa que podemos hacer en prevención es crear espacios seguros donde los niños puedan hablar. Y va ligado a lo que decíamos de no ser obedientes. Retomando esto de la obediencia, no estamos promoviendo que los niños sean rebeldes sin causa. Y que hagan lo que quieran. Y que hagan lo que quieran. No tengan límites. No. Los límites, ya hablaremos en otro momento de límites. Otro tema. Con los niños, sí. Pero son importantes los límites. Pero no nos estamos refiriendo a eso. La obediencia es una cosa que tiene que ver con no decir nunca no. O sea, no simplemente seguir a quien te está diciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Y eso no es sano para nadie, ni para un adulto, ni para un niño, ni para nadie, ¿no? Si queremos evolucionar en este mundo, los humanos necesitamos dejar de ser obedientes en muchas cosas, ¿no? Pero la obediencia nos las han venido inculcando desde todos lados, ¿no? En la religión, en la familia, en la escuela, en el trabajo, ¿no? Entonces, haz que tus hijos sean cooperativos, no obedientes. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que tú les sepas pedir y explicar por qué tendrían que hacer las cosas y que ellos razonen, entiendan y cooperen por su voluntad. Es diferente. Y me gusta como lo dices porque además es un sentido comunitario, ¿no? Es como, a ver, vivimos una familia y entonces hay cosas que hacer para tener una vida mejor y entonces todos podemos cooperar para esa vida mejor, que es diferente a, pues tú haces esto porque yo digo y porque soy tu papá y así son las cosas y te jodes. Sí, se vuelven relaciones mucho más horizontales, mucho más... Aunque en la relación padres e hijos no puede haber tanta horizontalidad, pero sí en este tema de la comunicación sí lo hay, ¿no? O sea, tú puedes expresar lo que no te gusta y lo dialogamos, ¿no? Tú puedes decir lo que te parece bien y lo que no y lo dialogamos. Y habrá cosas negociables y habrá cosas no negociables, ¿no? Pero no es lo mismo a la obediencia. Ese por un lado. Y luego, la otra cosa que podríamos hacer para prevenir también es estos espacios de escucha que les decía, que habría que tenerlos en casa, básicamente, principalmente en casa, ¿no? O sea, la casa, el hogar, tendría que ser el espacio seguro, el lugar seguro donde el niño puede llegar y platicar lo que pasó en la escuela, por ejemplo. Ahora que hay muchas parejas separadas y que el niño se va un fin de semana con el papá, otro fin de semana con la mamá, que el niño pueda llegar y decir, hice esto y esto y fuimos aquí y allá, y a veces eso no se permite. O sea, hay familias que no hablan, que incluso entre parejas divorciadas le dicen a los niños, no digas nada de lo que pasó aquí, ¿no? Muy mal, papá, sí. Porque entonces, ¿qué va a pasar si tu hijo vive un abuso sexual? ¿No? O con un abuso de cualquier tipo, también puede haber otro tipo de maltrato. No va a decir nada. No va a decir nada porque pues tú le dijiste que no diga nada, ¿no? Y el niño es leal a ti. Entonces, esa es otra forma de prevención. Hacer esos espacios seguros. Y como les decía, puede haber en la casa, en la escuela, en la familia amplia, ¿no? Con los tíos. En todos lados debería de haber espacios seguros para poder hablar de esto. Yo agregaría desde un lugar más social, pensando en que todos hemos vivido algún tipo de violencia, que pues las personas buscáramos trabajarnos esas violencias que hemos vivido, ¿no? Porque creo que justo el develamiento de un abuso sexual infantil es un momento clave donde los adultos alrededor conectan con sus propias violencias. Y a veces desde el no trabajo, como decías, del trauma complejo, el trauma complejo, dos de las grandes reacciones que genera es una congelamiento y otra hiperactivación, pero lo voy a decir así a lo güey, ¿no? O sea, la emoción desbordada, pero sin realmente poder autorregularme y generar acciones que tengan que ver con la resolución de lo que está pasando. Y creo que es algo que sucede mucho en estas situaciones, que hay mucho congelamiento, hay mucho desborde de emoción de adultos y dejando un poco en segundo momento pues la necesidad de
del niño, ¿no? Sí. Y me parece que es algo que responde a no trabajarnos nuestras violencias, y creo que es algo que socialmente podemos hacer para tener un espacio más seguro para los niños. Bueno, es que es bien complejo. Desafortunadamente los papás, cuando se enteran de un abuso sexual en sus hijos, muchas veces esto remueve obviamente eventos violentos de ellos mismos y se genera un choque, ¿no? O sea, empiezan a conflictuarse, a discutir, a pelear y dejan de lado la necesidad del niño. Pues sí, creo que es importante como prevención que nosotros como adultos nos miremos a ver, ¿yo qué estoy haciendo, no? Si yo quiero prevenir, porque puede ser que a lo mejor está sucediendo algo que en el futuro puede llevar a un abuso sexual, que como tal no ha ocurrido, pero podemos ver señales, porque les decía, no siempre ocurre así de un día para otro, ¿no? De hecho, estaba leyendo que el abuso sexual es como la antesala del feminicidio, ¿no? Entonces, así es como avanza la violencia, ¿no? A veces empieza como con la seducción, ¿no? O sea, si tú... Ay, es que es bien complejo porque aquí, si nosotros nos pusiéramos a estar cuidando cada detalle, podríamos volvernos muy paranoicos, ¿no? No es la idea, o sea, no quisiera como asustar a los papás y mamás y que se pongan ya no quiero que mi hijo conviva con nadie y meterlo en una burbuja, porque no. Pero es que es real que, por ejemplo, un abusador puede ser tan seductor, ¿no? Y puede empezar con dándole dulces a tu hijo, ¿no? Dándole dulces todo el tiempo, ponerle la película que más le gusta, dándole cosas que le gustan a tu hijo, ¿no? Y pues los niños, obviamente, se sienten atraídos porque esa persona les brinda esa confianza, ese placer de hacer cosas que les gustan. Claro. Y bueno, ya de ahí ellos empiezan como a manipular la situación. Pues hay muchas maneras en las que podemos prevenir, pero básicamente creo que son esas. Y en la escuela, pues bueno, es que en la escuela es muy complejo porque las leyes son muy complejas y como docentes, pues también corremos riesgo, y digo corremos porque también soy docente en una secundaria, corremos mucho riesgo de cuando ya nos involucramos, ¿no? Entonces, esa es otra barrera también que impide mucho que los docentes se atrevan a decir, oye, yo estoy viendo esto, ¿no? Claro. Porque pues si tú docente, por ejemplo, ves a un niño o a un adolescente que tienes la certeza porque tal vez tienes información o porque el mismo niño te dice, ¿no? Y tienes la certeza de que está viviendo abuso sexual, decirle a los papás es un tema muy complejo, ¿no? O sea, desde lo legal. Desde lo legal, ¿no? O sea, y desde no solo legal, ¿no? Sino más allá, o sea, la relación docente y padre de familia puede volverse complejo, pero bueno, hay también ahí como algunas estrategias y algunas pautas que podemos hacer para enfrentar una situación así ya que ocurrió, ¿no? Desde la parte preventiva, pues en la escuela nosotros siempre decimos, cuidamos que los docentes no tengan contacto físico con los niños, ¿no? Hablar sobre esta educación sexual también, ¿no? A otro nivel, tal vez en casa ya cada papá y cada familia decide de qué manera aborda el tema, ¿no? Pero es muy importante porque tenemos que informarnos, o sea, ser mamá y papá implica que vas a tener que estudiar, que vas a tener que interesarte en saber cómo vas a hablar con tu hijo sobre no solo la sexualidad, sobre un montón de cosas, ¿no? Y hoy, pues mucho más porque el mundo es un mundo que hoy como adultos ni siquiera conocemos muchas cosas que nuestros hijos ya conocen. Claro, y que también el tema de las redes sociales, el acceso a un montón de información o a poder chatear con otras personas, pues también trae peligros que en otros momentos no existían de esa manera, ¿no? Sí, y que nosotros como papás o como adultos en este momento, pues no, en nuestra etapa de niñez no vivimos, ¿no? Entonces no sabemos cómo manejarlas. Claro. Pues sí, la información, informarte, buscar este tipo de espacios, ¿no? Donde se da esta información, donde se comparten estrategias, pues eso también es prevención.
Me recordaba a Cristel, que vino a hablar sobre la literatura y los cuentos, y recuerdo que ella hablaba de uno de sus cuentos que tiene que ver con abuso sexual infantil, y hablaba de una escuela donde de inicio pues el cuento llegó, pero después quién sabe qué pasó, se perdió, ya no supieron qué onda, pero que cuando volvió a ir realmente a presentar otro cuento, de alguna manera pues causó como eco ahí, ¿no? Causó eco que tiene que ver con abuso sexual infantil. Y justo hablaba de, bueno, fue después de pandemia, entonces en pandemia también aumentaron casos, y entonces pues había más docentes movidos por el tema, y pienso como también estos materiales son una forma de prevención, ¿no? El hecho de trabajarlo a través de cuentos, de películas, de materiales que estén hechos para hablar sobre el tema. Con la misma Cristel decía la importancia de que estos temas se hablen con un especialista o con cierta guía para ir procesando. Sí, de hecho en preescolar hay un libro que se maneja, que por ahí a lo mejor lo conocen los docentes, que se llama Filipón, la playera de Filipón. Okay. Y este cuento lo que nos cuenta es la historia de un niño que vive durante varios días diferentes abusos. Uno es verbal, otro es físico, violencia física, y después vive un abuso sexual por parte de un primo. Y en la historia lo que da el cuento pues son herramientas para que el niño lo hable. Y es un libro muy didáctico para chiquitos de 3, 4 años. Y como pues hay muchos, ¿no? Entonces, como papá, mamá, pues sí te toca investigar, buscar, ¿no? Y esto que dices me parece muy importante decirlo así, de como papá te toca, porque además creo que es algo que pues, se puede buscar antes, ¿no? O sea, no esperarse a que ocurra una situación para decir cómo voy a tratarlo, sino decir, bueno, esta es una posibilidad, así como es una posibilidad muchas otras cosas en el desarrollo que pueden pasar. Sí. E informarme desde antes. Claro, porque nuestros hijos, aunque yo aquí digo la recomendación de no lo dejes con nadie, pues sé que es muy utópico, ¿no? O sea, en algún momento te vas a enfermar y vas a tener que dejar a tu hijo un ratito, o vas a tener que dejarlo en la escuela simplemente, ¿no? También se dan casos en la escuela. Entonces, no confíes al 100% en nadie, ¿no? Pero investiga, porque si tú tienes información previa, te va a permitir ver cosas que te pueden dar pistas. Que si tú no investigas y no sabes, pues pueden pasar desapercibidas y a lo mejor después de años te enteras, ¿no? Volviendo como un poco a lo que decías de por qué no hablan, por qué no dijo, ¿no? Que es el común de los casos, o sea, niños que viven abuso sexual durante incluso años de su vida y llegan a la adolescencia, y cuando cumplen 17, 18, 20, ya lo dicen, ¿no? Tiene que ver justo con todas estas barreras, ¿no? Con el miedo a que incluso sea excluido de la familia, con el miedo a causar sufrimiento a mamá, a papá. O incluso a veces también con que las figuras pues no son de confianza, ¿no? O sea, las mismas figuras mamá y papá. Sí, también. Aunque sea alguno de ellos o no el perpetrador, pues muchas veces también si intuitivamente como niños, si no sientes una contención familiar, pues... Sí, hay niños que así lo dicen, ¿no? Ya en etapa escolar, donde ya hay un poquito más de desarrollo cognitivo, dicen, pues no me va a creer, ¿no? Yo sé que no me va a creer. O no va a hacer nada. No va a hacer nada, o no puede hacer nada, porque también los niños perciben cuando tu mamá o tu papá te sientes vulnerable, ¿no? O sea, si por ejemplo, si el papá es el perpetrador y mamá depende completamente del perpetrador, pues el niño percibe, no, pues mi mamá no puede hacer nada, ¿no? ¿Para qué le digo? Solo va a sufrir, ¿no? O si el niño percibe que el papá también es violento con mamá y que ella está sometida, pues también, ¿no? Entonces son muchas situaciones y muchos factores que influyen en qué tan pronto la víctima va a hablar. Entonces no juzguemos, porque eso revictimiza, ¿no?
Es como si le echáramos la culpa a la víctima. Ay, pero ¿por qué no lo dijiste, no? Sí. Entonces, no. Tú no sabes todo lo que tuvo que pasar para que esa persona se atreva a hablar de lo que vivió. Uh-huh. Bueno, y ligando con este tema preventivo y pensando en lo que sí podemos hacer, hace rato hablábamos de, bueno, también hay mucha impunidad en las denuncias, pero ¿qué perspectiva podríamos hablar también del tema de las denuncias, de por qué sí denunciar o por qué no? Primero aclaro, yo no soy especialista en derecho, no conozco un poco a través de los casos que yo he acompañado, pero definitivamente, terapéuticamente, uh-huh. ¿Por qué sí denunciar? Porque si en los casos en los que los niños ya tienen alguna conciencia de que esto es una violencia y que los papás están haciendo lo posible porque ese delito se castigue, esto es muy sanador, o sea, es súper sanador, ¿no? Desde la parte terapéutica eso. Y por la parte legal yo diría, bueno, pues también estamos avanzando, o sea, hoy por hoy hay más denuncias, uh-huh. Y tenemos que avanzar hacia que esas denuncias, esos casos se castiguen, ¿no? No solamente quede ahí en una carpeta y ya, ¿no? Entonces tenemos que seguir denunciando y luchando porque se haga justicia. En otro tipo de delitos se ha logrado, ¿no? Entonces, los abogados dicen esto de, pues bueno, cuando un delito se castiga, ¿no? Se aumenta la pena o X, pues sí hay un cambio en la frecuencia de los delitos. Entonces, claro que se tiene que castigar y que denunciar. Para que se pueda castigar necesita denunciarse. Entonces, necesitamos hacer esa cultura de denuncia y de luchar para que sí se haga justicia. Claro. Yo por ahí recuerdo un caso sin dar mucho detalle, aunque por ahí tengo escrito en un blog al respecto, a una chica a la que le hice una entrevista con respecto a la denuncia, y por eso me atrevo a mencionarlo, porque también en su momento pedí pues permiso para el tema del blog, y ella hizo una denuncia como parte del sistema familiar para proteger a 2 pequeñas, ¿no? Y justo ella habla como de todo este proceso de la denuncia, esto que mencionas de pues, la revictimización, el hecho de que de pronto pierdan tu carpeta de la nada, y pues todo lo que genera y todo el desgaste que implica hacer la denuncia. Pero al final de la entrevista ella dice, no me arrepiento y lo volvería a hacer, ¿no? O sea, porque creo que guardé en mi memoria corporal una experiencia de que estoy dispuesta a hacer algo cuando se vulneran, que además ella también había vivido una situación, uh-huh. Y justo en su momento pues ella no tuvo el apoyo de adultos, ¿no? Entonces en ese momento ella pues se aventó a hacerlo por... Sí, también fue sanador para ella, ¿no? Claro, ajá, y justo desde esta perspectiva de bueno, esta vez yo puedo ser una adulta que tome postura, y finalmente el perpetrador como tal no tuvo una condena, pero sí hubo, o sea, sí movieron a las pequeñas del lugar de donde estaban, en el que estaban más vulnerables, o sea, sí hubo ciertas acciones. Ahí sería un debate pensar en cuáles serían las necesarias. Sí. Pero ella decía, no me arrepiento porque pues ya también hay un antecedente, ¿no? Y en caso de que esta persona volviera a violentar a alguien, sería mucho más fácil que tuviera una condena porque ahí está el antecedente, ¿no? Entonces, creo que a veces también desde los casos que a mí me ha tocado acompañar este tipo de casos a veces es muy frustrante porque justo pues te enfrentas con muchos huecos del sistema de justicia y puede ser algo que te conecta mucho con la impotencia, pero creo que no debemos olvidarnos de estos aspectos de cambio social, ¿no? Y que el cambio social es algo que sucede a lo largo del tiempo y que a lo mejor en este momento no logramos ver lo importante que es dejar esos antecedentes, lo importante que es denunciar, lo importante que es hablar de estos temas, o a veces también pensar en las denuncias sociales, ¿no? O sea, estas denuncias no legales, pero que implican hablar, señalar. Obviamente cada caso es particular y no queremos generalizar que hay una cosa que se debe de hacer, pero eso, sí creo que es importante no olvidar esta visión más de cambio social. En como en otros temas, creo que lo que vayamos aportando seguramente pues hará un mundo mejor, ¿no? Entonces,
sí es importante denunciar. Y también, como decía, pues terapéuticamente es lo mejor, siempre y cuando la víctima también lo quiera, ¿no? Porque también hay que decir que cuando se vive todo este proceso legal, pues hay un desgaste emocional, que es mucho más consciente cuando ya son adolescentes, ¿no? Pero pues algunos chicos también dicen sí quiero hacerlo, ¿no? Sí quiero denunciar y sí quiero que lo castiguen. O simplemente, como decías, en la familia, ¿no? Hablarlo, poder hablarlo en la familia, poder decir sí pasó, ¿no? Y esta persona ya no es bien recibida en mi casa y esta persona no puede estar cerca de mi hijo, ¿no? Y está bien. Justo regresando al tema de la familia, pensaba desde lo que podemos hacer en estas otras figuras que a veces no son familiares o que sí son familiares pero que son más periféricas a mamá y papá. Pensaba justo en que es un tema también comunitario, ¿no? Y en pues como, al menos mi perspectiva y también desde mi visión de vida y también experiencias personales, es que es un tema donde a mí me parece importante tomar postura, ¿no? Y creo que, claro, o sea, como desde estas posturas básicas que mencionabas de creerle a la persona, ver de qué manera puede ser una red de apoyo. Hace rato hablabas que desde ser docente es complicado también por temas legales, pero pienso que quitando, o sea, que no solo desde la escuela sucede, sino que muchas veces hay diferentes figuras cercanas. Y al menos desde mi perspectiva, comunitariamente me parece importante que como adultos sí tomemos postura. Yo podría decir que fui beneficiada por ahí, pues, de personas que tomaron postura, aunque en mi caso, pues no, digamos que mi segunda denuncia no fue tan pequeña, pero yo lo he dicho en algunos episodios, ¿no? Yo tuve unos padres postizos que me adoptaron sin tener mi sangre ni nada, ¿no? Y muchas veces me hace reflexionar eso, ¿no? Como personas que pues no tenían por qué, la verdad, pero pues desde un lugar muy amoroso pues me dieron justo eso, ¿no? Mucho amor y mucha contención. Y pienso en, no sé si podríamos generalizar, pero ¿cómo te parece que una figura de adulte, ya sea conocido, maestro, la tía lejana, pueda apoyar a un niño en una situación así? Creo que son las mismas recomendaciones, ¿no? Dando un espacio seguro para hablar, creerle y buscando información para poder ayudarle de otras maneras, ¿no? Porque no todo queda en la escucha, es cierto, o sea, vivimos en un mundo real donde no solamente es que te escuchen, no solamente es que hagas catarsis y ya, sino a lo mejor algún familiar podría hablar incluso con los papás y hacerles ver que el niño necesita ir a terapia, ¿no? Tú a lo mejor maestro, maestra, podrías hablar con los papás y hacerles ver que el niño está pasando algo, ¿no? Incluso a lo mejor sin ser tan específico, pero sí hacer ver que está pasando algo, que necesita ir a terapia, ¿no? Otra es empoderar a los niños y a los jóvenes, a los adolescentes para que hablen, ¿no? Porque también, por ejemplo, en terapia, una de las reglas o las normas que manejamos para poder trabajar el tema del abuso sexual es que nosotros no le damos la noticia a los papás de que el niño vivió un abuso sexual, ¿no? A menos que el menor pues no pueda hablarlo, ¿no? Pero en la mayoría de los casos que vienen a terapia son niños que ya tienen suficiente lenguaje para contar lo que pasó, ¿no? Entonces lo que hacemos es empoderar al niño para que el niño lo diga delante de los papás. Entonces tu tía, tu mamá, tu abuela, maestro, quien seas, puedes hacer lo mismo, ¿no? Y eso sería muy bueno, para ayudar en ese proceso, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Como ahorita tú decías, el tomar esta postura de, bueno, yo tengo una casa que ofrecerle a esta persona, ¿por qué no? ¿No? Hay cosas que se pueden hacer. Sin embargo, bueno, en el tema de los menores de edad es un poco más complejo porque pues no se pueden ir los niños con quien sea, ¿no? Claro. Hay temas legales. Pero sí hay cosas que se pueden hacer a través del DIF
que es la institución que legalmente cuida el bienestar de los menores. Entonces, pues informarte diría yo que qué puedes hacer, qué más puedes hacer, cómo puedes denunciar, cómo puedes hablar con los papás, cómo puedes hablar con el niño incluso para que entienda lo que pasó, para que sepa que fue un abuso. Muchas veces tienen hasta la duda, ¿no? A mí me ha tocado, por ejemplo, atender a niñas de 12 o 15, ya adolescentes que dicen, es que no sé si fue un abuso, ¿no? Es que yo primero sí quería, pero luego ya no quería, ¿no? Cosas así. Entonces, desde ahí, desde darle esa confianza para hablarlo, pues ya estás haciendo algo importante. Creo que también podría ser, bueno, creo que lo comentaste, pero enfatizando cómo conectar al niño, a lo mejor con otras redes de apoyo, ¿no? Porque si de alguna forma te contó, pues como dices, es porque ya hiciste algo y entonces ve en ti una figura de confianza y creo que pueden ser figuras claves que ayuden a extender ese espacio seguro, ¿no? A lo mejor yo puedo investigar, pero no tengo el conocimiento, ni los medios, ni las maneras para apoyarte, pero a lo mejor te puedo conectar con otras figuras. Podría ser, aunque vuelvo al tema, cuando, o sea, esto nos puede, tenemos que saber los riesgos que implica, ¿sale? Porque no vamos a ayudar por ayudar sin saber nada. Y a veces las intenciones son muy buenas, pero hay personas que también terminan metiéndose en conflictos, ¿no? Entonces, sí puedes acercar a lo mejor al menor con cierta persona que pueda hablar. Sin embargo, es importante que sepas que si tú llevas a un niño a terapia, tú vas a tener que firmar de que tú lo estás llevando. Y eso pues es un tema importante, es ahí una situación que te puede meter en algún problema legal o no sabemos, ¿no? Pero sí es importante que le des la confianza al niño y que le hagas ver, que le hagas saber que tú a lo mejor le puedes ayudar en algunas cosas, pero que a lo mejor su mamá le puede ayudar de otra manera y que es importante que le diga, ¿no? O que si su mamá no le escucha, tú vas a estar ahí y que si tampoco su papá le escucha, pueden buscar juntas algo que hacer. Como dar esa contención y esa seguridad de que estás ahí. Creo que mantenerte como figura segura, ¿no? Sí. Lejos de que tal vez no vas a poder resolver toda la situación, pero puedes conservar el ser una figura segura. Sí, eso sería, creo, lo más relevante que puedes hacer. Y bueno, dependerá de cada caso, como dices también, porque a veces sí se tiene también la posibilidad de hacer otras cosas, ¿no? Mucho más concretas, ¿no? Como sacar al niño de esa familia, como cambiarlo de escuela, caso que te decía, hacer la denuncia, ¿no? Por alguien hacer más. la denuncia, sí, o sea, hay situaciones donde se puede hacer. Entonces ya dependerá también mucho como de los alcances y las posibilidades que tenga cada quien. Bueno, Magda, ya cerrando, ¿qué recordatorios te parecería importante dejar de todo lo que hemos hablado? Pensando en que pues es la perspectiva de este episodio es prevenir o construir un espacio seguro para las niñas. Primero, puntualizar que tenemos mucho que trabajar en el bienestar de los niñas, de las niñas y niños, que los adolescentes siguen siendo vulnerables, incluso hasta los 20, ¿no? Siguen siendo muy vulnerables, que no es normal que un adulto tenga conductas sexuales con un niño o adolescente, y no solo sexuales, sino de seducción, ¿no? O sea, no es normal. Y que tenemos que poner atención en las pequeñas o grandes señales que veamos. Hazle caso siempre haz caso a eso que tu intuición te dice cuando algo no ves bien. Y que hay muchas cosas que podemos hacer como preventivas y tienen que ver con la comunicación, con tener un ambiente de confianza en casa, en la escuela, con crear espacios seguros, con información, ¿no? Informarte mucho acerca de estos temas y de todos los temas que tienen que ver con el desarrollo de los niños. Y bueno, ya como final, también puntualizar que es muy importante que un tema de abuso sexual infantil, no se quede así. O sea,
ya pasó, ¿no? Muchos papás a veces piensan, bueno, ya pasó, ya no habla de eso, ya no se acuerda, pero pasa el tiempo y años después el chico pues empieza a tener ataques de ansiedad o depresión, ¿no? O autolesiones. O algún otro trastorno que, bueno, pues seguramente puede ser secuela, ¿no? Secuela de esta situación. Entonces, no pasa. El abuso sexual es algo que se tiene que trabajar durante muchos años en terapia. Cuando empieza el abuso en la infancia, pues se tiene que trabajar en ese momento y más adelante cuando entra la pubertad y más adelante en la adolescencia, cuando empieza su vida sexual y luego cuando ya se establece con una pareja. O sea, es un trabajo de siempre, ¿no? Y ya estando a veces en pareja igual hay temas, ¿no? Que salen y que hay que retomar. Y entonces, pues no pasa. Los traumas no pasan solos. Ningún trauma pasa solo. El tiempo no cura todo. El tiempo no lo cura todo. Lo que hagas en ese tiempo sí, ¿no? Eso sí ayuda. Entonces, busquen, acérquense a terapeutas, a personas especializadas que sepan de lo que están hablando, que sepan lo que están haciendo. Y eso va a ser pues la diferencia, ¿no? Pues bueno, nos despedimos entonces, les agradecemos estar por acá, sabemos que este es un tema, pues como dijimos, tabú, complicado, pero justo desde ese lugar déjenos sus dudas, preguntas y podemos retomar algunos aspectos en otros episodios y nos vemos pronto en otro día de Sanar es Chido.